Bueno, eh, a ver si ahora sí podemos. Este, entonces, estábamos en los distintos tipos de costos que teníamos: adquisición, reproducción, histórico, reposición, corriente y costo de plaza. En realidad, reposición, el corriente y de plaza son todos sinónimos, ¿sí? También nos podemos encontrar con el término de costo proyectado, que también es sinónimo de costo predeterminado o costo previsto. Tenemos una unidad que se llama costos predeterminados, y que lo que hacemos es intentar calcular el costo de un determinado bien, de un determinado producto, de un determinado proyecto, antes de que esto ocurra. Es decir, que es un concepto diferente al del costo histórico. ¿Vamos bien? ¿Hola? Sí, costo proyectado, predeterminado y previsto son sinónimos. Cuando le anteponemos pre, nos estamos adelantando a algo que no ha ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero empezar a imaginarme cuánto va a ser el costo de fabricar un determinado bien, y empiezo a trabajar en mi planilla de Excel, en mis cálculos previos, lo que estoy haciendo es anticiparme la producción. Estoy predeterminando el costo de la materia prima, estoy predeterminando el costo de la mano de obra, para luego poder intentar calcular el costo del producto. Entonces, el costo predeterminado o el costo previsto es totalmente opuesto al costo histórico. Cuando hablamos de costo histórico, decimos que es el costo de una compra que ya ocurrió. En cambio, cuando estamos predeterminando o proyectando, estamos calculando de manera anticipada lo que nos va a costar un producto o un proceso. ¿Se entiende? Luego tenemos un concepto que es el costo de oportunidad, también denominado lucro cesante. Cuando uno toma una decisión, la definición de costos decíamos que era contar con información útil para la toma de decisiones. Tomar una decisión es elegir algo, pero en esa elección, obviamente, que estoy dejando de elegir otras cosas. Había un profesor de costos que daba un ejemplo muy risueño del tema de costo de oportunidad, y decía: desde el momento que yo me casé, elegí estar con esta mujer y no elegí estar con otra. Entonces, el costo de oportunidad es qué hubiese pasado si en lugar de esta mujer hubiese elegido esta otra. Entonces, el costo de oportunidad es qué hubiese pasado si en lugar de hacer esta inversión hubiese destinado esos recursos en otra cosa. Por eso también Vilene... ¿Cómo? Tal cual. Yo elijo en qué destino los recursos. ¿Vieron esta definición que vimos en la filmina anterior de Vilene, que decía: en definitiva, los recursos son escasos? Lo que yo hago es ver a qué los destino. Y yo puedo tener hoy 100.000 dólares y destinarlos a montar una fábrica, o puedo tomar esos 100.000 dólares y colocarlos en un banco. Si tomo una decisión, no puedo usar la otra. Después, como dicen muchos, con el diario del lunes, yo podré comparar si esa elección, si esa decisión que tomé fue la correcta. Pero es tarde, o sea, el costo de oportunidad es qué hubiese pasado o qué pasaría si en lugar de destinar estos recursos a este sacrificio, a esta afectación, lo cambio por otro. ¿Sí? ¿Se entiende?
Después también podemos hablar del costo reexpresado, que lo dijimos recién, es tomar un costo histórico y actualizarlo, reexpresarlo. Creo que todos ustedes o gran parte de ustedes están cursando contabilidad 2, ¿no? Bueno, con Normita, Gambetta van a estar viendo el tema de la reexpresión, ¿sí? Contabilidad 2 básicamente lo que hace es reexpresar la moneda. También pueden escuchar hablar de un concepto que es costo primo. El costo primo es el valor que le damos a los activos de un bien que está en proceso de elaboración. Por lo general es el costo de los materiales y de las materias primas, y algunos incorporan en este costo primo la mano de obra directa. Hay autores que dejan solamente los materiales y las materias primas. Hay otros que además interpretan dentro del costo primo la mano de obra directa y solamente excluyen los costos indirectos de fabricación. También está el concepto de costo de conversión, que el costo de conversión es el costo de los recursos que utilizamos para transformar la materia prima. No es otro que el costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Si ustedes recuerdan, tenemos tres elementos que forman parte del costo. Materiales y materias primas es el primero, mano de obra directa es el segundo y costos indirectos de fabricación es el tercero. En mi cabeza podemos juntar los materiales y materias primas más la mano de obra directa y decimos que es el costo primo, y si pensamos en el costo de conversión estaríamos sumando la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí, si hablamos de costo primo, pensamos en el costo de los materiales y materias primas más la mano de obra directa. En cambio, si hablamos de costo de conversión, pensamos en la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Es decir, que en el costo primo estaríamos sumando los costos de los dos primeros elementos del costo, mientras que en el costo de conversión estamos sumando el costo de los últimos dos elementos del costo de conversión, del costo del producto, perdón. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas sobre la unidad anterior, nos vamos metiendo de lleno. Sí. Las normas contables te marcan la cancha de cuáles son los costos que yo voy a poder incluir contablemente cuando elaboro el balance. Obviamente que la contabilidad de gestión o la contabilidad de costos, si bien no está obligada a respetar las normas contables, como estos costos van a formar parte del estado contable, vamos a tener que respetar las normas contables. Veíamos la semana pasada que las normas contables en la RT 17, en el punto 4, definía cuáles eran los conceptos que formaban parte del costo del producto. Y definían esto que hablábamos recién. Decíamos era el punto 4. A partir del punto 4 en la RT 17 empieza a hablar de cuáles son los elementos que forman parte del costo. Decía que eran el costo de los materiales o materias primas, a valores de contado, todo esto que decíamos recién de los bienes de cambio. Y ese punto 4 termina hablando específicamente del componente financiero. Y habla de dos tratamientos. Hay un tratamiento que es el tratamiento preferible y hay otro tratamiento que es el tratamiento alternativo. ¿Qué quiere decir el tratamiento preferible? Dice, mira, el componente financiero, como hablábamos recién del ejemplo de la casa de electrodomésticos,
no puede formar parte del costo de producción. Salvo, y ahí estamos con el tema del alternativo, que ese bien sea un bien de larga producción. Habla, por ejemplo, o da un ejemplo de la construcción de edificios. No se termina un edificio en un mes ni en 2 meses. O sea, si yo estoy pensando en un proyecto de construcción, estoy pensando en un proyecto que me lleva un mediano o largo plazo. Pero además me dice que puedo incorporar el componente financiero siempre que ese proyecto esté dentro de los plazos previstos por el arquitecto o por el ingeniero. Entonces, SART 17 es la norma contable que me marca la cancha en la determinación del costo. Pero no nos olvidemos que cuando hacemos costos, estamos trabajando en una contabilidad interna, en una contabilidad de gestión, que lo que nos interesa es hacer muy bien los borradores de la compañía para poder determinar correctamente los costos y fundamentalmente, si determiné correctamente los costos, que este costo me sirva para poder fijar un correcto precio de venta. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si yo logro fijar un correcto precio de venta, seguramente cuando ingrese ese producto al mercado, a la góndola del supermercado, y vaya doña Rosa a querer comprarlo, le va a parecer que el precio es un precio competitivo, un precio razonable. Si yo determiné incorrectamente el costo, ya sea en defecto o por encima del costo verdadero, ¿qué me puede ocurrir? Que salga con un precio a góndola, en el caso de que el costo determinado esté por defecto, muy por debajo de la competencia. En ese caso voy a vender toda la producción, pero cuando haga el estado de resultados me voy a dar cuenta que trabajé a pérdida y probablemente me funda. O por el contrario, si al calcular el costo lo calculé en exceso, al agregarle el margen de venta y determinar el precio de venta, voy a estar con un precio por encima de la competencia y doña Rosa no me va a elegir ese producto y va a terminar comprando el de la competencia. Por lo tanto, no voy a vender. Nuevamente, volvemos al estado de resultado. No voy a tener ingreso por venta y ese producto o voy a tener que hacer una promoción para reventarlo a cualquier precio, o por el contrario, si es mercadería perecedera, se me va a echar a perder y va a ser todo resultado negativo. ¿Vamos bien? Hola, Sí, hola. Bueno, intentamos dejar la unidad 1 para avanzar y avanzamos con el costo que forma parte de un producto. Decíamos que el primero de los 3 elementos era materiales o materias primas. Si tenemos que hacer alguna diferenciación entre la materia prima y los materiales, que muchas veces se toman como términos sinónimos, decimos que la materia prima es la que utilizamos para formar el producto y que tiene o la incorporación en ese producto es un elemento fundamental, es un elemento principal en la elaboración de ese producto. En cambio, hablamos de materiales a el resto de los elementos que forman parte del producto, pero que no son esenciales para la elaboración. Nos referimos, por ejemplo, al envase, nos referimos al elemento de vidrio que forma parte del envase, a las cajas de cartón, a las etiquetas, al resto de los materiales que necesito para poder presentar, para poder ofrecer ese producto en el mercado. Nosotros pensamos que ese material puede, o esa materia prima, puede ser clasificada como una materia prima directa o indirecta. ¿Y a qué se debe que sea directa o que sea indirecta?
Si la asignación al producto es de manera clara, inequívoca, y la definición dice se puede rastrear de manera económicamente factible, decimos que es una materia prima directa o que es un costo directo. Por ejemplo, al observar un producto, rápidamente se me vienen materias primas que se usaron para elaborar ese producto fácilmente a la cabeza. No sé, observo un frasco de mermelada de naranja y estoy pensando en la naranja como una materia prima directa de ese producto. Ahora, si utilicé algún tipo de melaza, si utilicé azúcar o no para elaborar esa mermelada, probablemente sea un poco más difícil imaginarme ese tipo de materias primas a las que puedo llegar a considerar como indirecta. Por eso que la clasificación en directo o indirecto se refiere a la posibilidad de identificar, de rastrear de manera económicamente factible. ¿Por qué económicamente? Porque no necesito dedicarle demasiado tiempo de estudio para darme cuenta que tal materia prima forma parte de ese producto. Por el contrario, todo aquello que no lo pueda rastrear fácilmente, lo voy a considerar indirecto y lo voy a incorporar al tercer elemento del costo, que son los costos indirectos de fabricación. ¿Vamos bien? Es decir, que ¿no entendiste lo del costo indirecto de fabricación? ¿Era la pregunta? Por descarte, todo aquello que no puedo identificar de manera directa, lo voy a mandar al último elemento del costo, que es costo indirecto de producción. Toda la mano... Exactamente, exactamente. Lo que económicamente me resulta fácilmente identificable va a ser materiales o materia prima. Veo un frasco... Perdón, no te escuché. Eh, ¿Vos te referís a una compañía que presta servicios o al servicio en una compañía que produce bienes? Yo puedo entender como servicio a la mano de obra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si esa mano de obra me estoy refiriendo al sueldo del empleado que está envasando la mermelada, esa mano de obra es directa. Estoy viendo a ese operario que está trabajando en la línea de producción. ¿Vamos bien? Ahora, si estoy pensando en el sueldo del gerente administrativo, que está en otro edificio, que no está ni cerca de la planta fabril, ahí estamos pensando en una mano de obra indirecta. Después vemos si está afectada o no al proceso de producción. El caso del gerente administrativo ni siquiera está afectado al proceso de producción. Entonces, el sueldo de ese gerente administrativo lo vamos a encontrar en el estado de resultado en la segunda parte, en lo que llamamos costos fijos, gastos de administración. ¿Vamos bien? Pero el sueldo del supervisor, que está en el proceso de producción, que supervisa a 5, 6 o 10 trabajadores de ese proceso productivo, ese va a ser un costo indirecto, porque no lo puedo identificar claramente con el producto, porque está controlando a 10 operarios y probablemente esos 10 operarios estén fabricando 5 productos distintos. Entonces, económicamente no es fácil apropiar el sueldo de ese supervisor al costo de un producto en particular. Por favor, si no soy claro, me lo dicen y volvemos, ¿sí? Entonces,
lo que hablábamos recién, materiales directos, mano de obra directa, pensamos en aquellos que podemos afectar claramente y de manera económica al producto. Hablábamos de los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos, los costos indirectos. Lo pueden ver con la sigla CIF de fabricación o CIP de producción. De esto ya hemos hablado, intento avanzar para no extenderme demasiado. Vemos algunos ejemplos, pero anoche incorporé algunos otros que me parecieron que eran mucho más claros. No sé, acá, si estamos hablando de la fabricación de artículos que llevan madera, claramente la madera es una materia prima que se identifica claramente con el objeto de costo. Por ejemplo, el objeto de costo puede ser una silla, puede ser una mesa, y la madera claramente se identifica con ese objeto de costo. Ahora, si en la elaboración de esa mesa utilicé cola para poder pegar la tabla a las patas, la cola no la estoy viendo y no la estoy asignando claramente a ese producto. Por lo tanto, será un material indirecto que lo vamos a incorporar dentro del CIF. Por eso que determinados factores productivos se incorporan en ese proceso de producción, que son las acciones que llamábamos costo de conversión, es decir, el costo de convertir, de transformar estos factores en un producto terminado. ¿Sí? Si pensamos en la industria textil, el algodón será claramente una materia prima de la industria textil. Si pensamos en la elaboración de un helado, la leche, el chocolate, los distintos elementos van a ser claramente considerados materia prima en la elaboración de este producto. ¿Qué entendemos por proceso de producción? Y encontré esta fotito que me encantó porque habla o refleja una serie de procesos que están directamente relacionados. Y sí, yo la veo perfecta. Y cuando esté grabada va a salir bien, porque la veo perfecta en mi celu. Te pido disculpas, pero no puedo modificarla. Eh, Pensemos en no sé, en estos días que nos tocan vivir desde marzo en adelante, en periodo de coronavirus, de pandemia o de cuarentena, como nos gusta llamarlo. Eh, Más de uno de nosotros ha hecho una compra por Mercado Libre o ha hecho una compra que nos llegó por algún tipo de correo. Eh, lo que estamos viendo acá es todos los procesos que se están interactuando en esta interacción de sistemas. Por un lado yo tengo el fabricante. Este fabricante puede enviar sus productos a una tienda retail o puede enviar esos productos a un depósito. Cuando uno hace la compra en Mercado Libre, está recibiendo la orden y esta orden la va a disparar directamente para el depósito para que haga el envío a través del correo, o directamente la manda a la tienda y uno lo puede retirar directamente por la tienda. Es decir, que en un proceso de producción está integrado también a un proceso logístico. Cuando uno claramente está fabricando y está poniendo un producto en el mercado, son muchas las personas y muchos los procesos que están interactuando. A todos estos procesos tenemos que poder calcular el costo. Es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Mercado Libre?
Mercado Libre lo que hace es ocuparse de la logística y interactúa con todos aquellos clientes que pueden ser empresas que revenden o fábricas que tienen el proceso de producción y que se dedican a abastecer. Voy a intentar ver la sala de espera porque me dice que hay gente para admitir. Ahí está. Entonces, lo que decíamos es que en este proceso de producción estamos integrando no solamente la producción de los bienes, sino también el servicio de la logística para que esos bienes lleguen a destino. Pensemos en la producción recién hablábamos de una mermelada. Claramente vamos a ver que en la producción de ese producto tenemos la fruta, tenemos el azúcar. Tanto la fruta como el azúcar se incorporan a bienes de uso que voy a estar utilizando para poder fabricar, y luego estos bienes de uso se van a transformar en el producto elaborado que va a estar envasado en un determinado frasco de vidrio o no, con etiquetas. Todos estos elementos son elementos que forman parte del costo del producto. Obviamente, la fruta y el azúcar van a ser materias primas directas. En cambio, los bienes de uso se van a incorporar al costo de este producto a través de la depreciación que hacíamos contablemente de estos bienes de uso. Luego, el frasco, la etiqueta y el resto de los materiales conforman la terminación de ese producto. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro de qué consideramos materias primas, la fruta y el azúcar, qué consideramos materiales, el envase, y qué va a formar parte del costo de fabricación, pero que no son costos directos porque lo vamos a incorporar cuando hagamos la depreciación de los bienes de uso. Sí, sí, lo que pasa que hay alguien que ha tomado el control de la pantalla y que está... A ver ahí, a ver ahí. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que me pareció bastante gráfico de la elaboración de cemento, en donde ustedes pueden ver que estamos incorporando muchos procesos y en ese proceso vamos agregando valor desde la incorporación de materias primas, la incorporación de servicios y la incorporación de materiales. Arrancamos con la mina de donde se extrae la materia prima. Esa materia prima tiene un primer proceso que es una molienda en crudo para luego poder acopiarla en distintos hilos que van homogeneizando, que van compactando, que van consolidando esta materia prima. Luego esa materia prima se incorpora a un horno. Ese horno, para que pueda funcionar, se utiliza un combustible y vamos avanzando en el proceso de la elaboración del cemento. Finalizado este proceso, o la molienda del cemento, se va a terminar acopiando en un silo que ya es un silo de cemento del producto terminado, para luego poder incorporarlo a la logística, al camión que lo va a terminar distribuyendo, o a una máquina que envase en bolsa de 50 kilos el cemento, como lo vemos normalmente en una casa de materiales para la construcción. Es decir, en este proceso vamos viendo cómo incorporamos materias primas y materiales, mano de obra directa,
costos indirectos de fabricación para finalizar a la última etapa del proceso, que es la incorporación del despacho o del servicio logístico. Cuando veíamos recién los factores de producción y hablábamos de servicios intermedios, decíamos que eran los servicios que no realizaba la empresa con empleados en relación de dependencia. Ese despacho, ese camión, lo podemos desarrollar con logística propia o podemos contratar esta logística y pagar por ese servicio. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hablamos también, bueno, intentamos avanzar con esto y nos volvemos a conectar. Hablamos, hablamos también en la unidad, cuando ustedes, un consejo, cuando estudien esta materia y cualquier otra materia, la guía para estudiar, no se olviden que siempre es el programa de estudio. Y revisen de ese programa el contenido de cada una de las unidades. Punto por punto, ¿sí? Si ustedes ven que la unidad de materiales dice circuito físico y circuito monetario, debemos entender a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de circuito físico, nos referimos concretamente a el recorrido que tienen los materiales, las materias primas, la producción en proceso y el producto terminado por cada uno de los departamentos de la compañía. Nosotros podemos leer este gráfico del principio hacia el final o al revés. Yo puedo arrancar que el departamento de producción, que es el primer cuadro, el departamento productivo, necesita comenzar a fabricar y para poner en marcha las máquinas necesita incorporar en ese proceso de producción, en esa máquina, materiales y materias primas. Se las solicita al almacén, al depósito, al departamento que tiene acopiado estas materias primas. Una vez que el almacén entregó la materia prima, el departamento productivo puede comenzar con la producción, pero a su vez ese almacén necesita reponer esa mercadería que entregó para iniciar el proceso de producción. ¿Qué es lo que hace inmediatamente Almacenes? Le pide al departamento de compras que inicie el proceso de compras para poder reponer la mercadería que entregó. El departamento de compras lo que hace es recepcionar el pedido del sector almacenes e iniciar la búsqueda del proveedor ideal para hacer la compra de estas materias primas o materiales. Este sería un poco el circuito físico. ¿Cómo sigue esto? Cuando se le compra al proveedor, el proveedor le entrega a almacenes la mercadería. Se me terminó el tiempo. ¿Me indicas? Ahí estamos entrando y continuamos.
Si pueden ir apagando los micrófonos, les agradezco. Así. Sí. Fíjate que está donde dice guía de trabajos prácticos. Fíjate que ahí tenemos todo el programa completo. Está antes de los trabajos, tenés la bibliografía también y tenés una bibliografía que la tenemos ordenada por unidad. Cualquier cosa, avísame, pero lo hemos consolidado ahí. Sí, fíjate que también en este programa que subimos hay una parte en donde tenés qué bibliografía hemos seleccionado para cada unidad. Independientemente de la bibliografía, eh, tenemos muchísimo material subido a la plataforma. Si vas viendo todo el material que tenemos subido, más todas las clases de teoría, yo te diría que estarías, sí, no, subimos esto y también hemos subido fichas de estudio. Fíjate, ¿cómo? Es este. Sí, porque yo armo, claro, yo armo la presentación tratando de respetar absolutamente todos los puntos, ¿sí? Pero fíjense que en la plataforma, la última solapa, creo que dice información adicional, me parece que se llama. Ahí estamos, claro, fíjate que ahí estamos subiendo fichas de estudio. Vamos armando resúmenes con muchos de los temas que vamos desarrollando y ya le damos los resúmenes armados, ¿sí? No llegamos a las 11 unidades, creo que hemos desarrollado 9 unidades. Pero bueno, eh, seguiremos trabajando para intentar agregarle material para que no tengan que ir a los libros directamente. Pero todos los temas, hay muchísima bibliografía y muchísimo contenido en internet, así que todos los temas los pueden encontrar. Igualmente, si tienen dudas, por favor no dejen de preguntarme, ¿sí? Bueno, hablábamos entonces recién del circuito físico. También tenemos un... Sí, sí, yo te decía que el circuito físico hablábamos de los lugares por los que transita físicamente la materia prima, los materiales. ¿Por dónde arranca este circuito físico? Yo lo puedo ver desde adelante hacia atrás, por ejemplo, con un enfoque en donde el punto de partida es el departamento de producción y a partir de ahí se empieza a mover las materias primas, se le solicita a almacenes, almacenes le entrega el departamento productivo, pero a su vez le solicita al departamento de compras la reposición de las materias primas que entregó, y a su vez el departamento de compras, al entregarle almacenes, automáticamente intenta reponer comprando a los proveedores el material que ya dio de baja. O lo puedo ver al revés. Arranco el proceso comprando al proveedor, el proveedor le manda la factura al departamento de compras y la mercadería a almacenes, almacenes va acopiando para poder entregarle al departamento de producción. ¿Vamos bien? Este sería un poco el circuito físico de las mercaderías. Obviamente que este circuito físico realmente es mucho más complejo que la simplificación que estamos haciendo para dar este punto del programa. Eh,
Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en una industria que fabrica productos alimenticios y estos productos alimenticios obviamente son perecederos, es decir, que tienen una fecha de vencimiento, todo este circuito físico tiene que estar muy bien aceitado, muy bien trabajado, para que almacenes funcione a la perfección. Almacenes debería ir entregando siempre la materia prima que tiene una mayor antigüedad en el almacén, para quedarse siempre con la materia prima que tiene un mayor proceso de vencimiento. Por eso digo que en determinadas industrias la parte de almacenes es muy compleja, tan compleja que muchas compañías tienen las cámaras, los depósitos totalmente robotizados. Los que circulan entre los racks, que son estas estanterías grandes que ven en esta foto, son directamente máquinas robotizadas que con la lectura de distintos códigos de barras o códigos de RFID, que son códigos que leen la fecha de vencimiento de cada materia prima, van eligiendo la materia prima que corresponde para afectarla al proceso de producción. Por eso que acá uno da una foto de un circuito físico demasiado simplificado para entender que dentro de una fábrica hay materias primas que pasan por distintos departamentos. Pero en la realidad, si les toca hacer costos en una industria, es todo un capítulo el circuito físico de los materiales, ¿sí? Si pensamos en el circuito administrativo, en cualquier empresa vemos básicamente dos tipos de circuitos o dos ejes. Por un lado, vemos el eje económico-financiero, el eje del manejo del dinero, y por otro lado, el eje que maneja el producto. Cuando nos centramos en el sistema económico-financiero, estamos pensando básicamente en lo que llamamos, cuando analicemos distintos ratios, y creo que esto lo van a ver en contabilidad gerencial y en estados contables, hablamos de el ciclo de cobros y el ciclo de pagos. ¿Por qué es muy importante analizar estos ratios o estos ciclos? Porque, como decíamos en la primera unidad, los recursos son escasos y yo necesito dinero para seguir destinando a distintos bienes, a distintos sacrificios económicos, para que el proceso de producción, para que el circuito de la compañía no se detenga. Sí. El circuito administrativo tiene una parte de financiero y una parte enfocada en el producto. Pero cuando hablamos de administrativo nos estamos refiriendo a los comprobantes que respaldan cada una de las operaciones. ¿Sí? ¿Vieron que recién dijimos el circuito físico? El circuito físico es el movimiento de la mercadería, es el movimiento de la materia prima. Agarro un pallet de tal producto y lo muevo de almacenes al sector producción. En cambio, si el enfoque es el circuito administrativo, estamos pensando en cuál es la documentación interna de la compañía que respalda ese circuito físico. ¿Soy claro? Por ejemplo, suponte que vos sos la gerenta de almacenes. Cuando el sector de producción te pide que le entregues un pallet de determinada materia prima, físicamente vos ordenás que lleven ese pallet a la parte de producción. Pero paralelamente con la entrega de esa mercadería o de esa materia prima,
va a ir acompañada de un formulario, que es el formulario de entrega de materias primas, que cumple con el circuito administrativo y que vas a necesitar que el responsable de producción le ponga el gancho para que a partir de ese momento él, el responsable de producción, se responsabilice por esas materias primas y a vos te quede el comprobante de respaldo que vos no tenés más esa materia prima porque la misma se la entregaste al gerente de producción. No sé si soy claro. ¿Sabés, ¿sabés cuándo lo vas a entender bien? Cuando seas gerenta de almacenes y te hagan un control de stock y te falte un pallet de materia prima y no tenés el vale firmado. Ahí te va a quedar claramente, porque vas a tener que poner la mano en el bolsillo, sacar de tu platita para reponer ese pallet de materia prima que el de producción no te firmó y figura en el stock de almacenes. Entonces, por eso, claro, por eso es muy importante que el movimiento físico vaya acompañado de los papelitos. A ver, digo papeles y me quedé en la antigüedad. Probablemente sean un circuito de software que te va mandando la orden y vos con una firma digital aceptaste la recepción de esa materia prima. Pero básicamente cuando hablamos de materiales y cuando hablamos de materias primas, hablamos de platita. Y esa platita está en custodia del responsable de almacenes o en custodia del responsable de producción. De la misma forma, y acá es mucho más claro verlo, ¿se acuerdan cuando en contabilidad 1 aprendíamos a hacer un arqueo de caja? Y decíamos que separábamos de la caja de zapatos los elementos computables de los no computables. Y decíamos, ¿cuáles son los computables? Sí, los billetes, la moneda, y lo no computable y el resto de los comprobantes que reemplazaron al dinero. Si sumábamos todo y lo comparábamos con el mayor de la cuenta caja, nos podíamos dar cuenta si teníamos un faltante o un sobrante de caja. Y ahí, si teníamos un faltante, ¿qué nos preguntábamos? ¿Quién la pone? Claro, exactamente. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de manejar platita, manejamos materiales, materias primas, producción en proceso o producto terminado. Pero todo esto, claro, no tengas duda que es plata. A ver, vamos a un ejemplo mucho más simple. Suponete que empezás a trabajar a partir de mañana y te ponen de responsable de una tienda de Apple y te dan un determinado stock de iPhone, de celulares. Digo iPhone por decir un producto que tiene mucho valor. Termina el día, viene tu gerente o tu superior, hace el control de stock y te faltan 3 celulares. ¿Qué opinás? ¿Es dinero o son celulares? Termina siendo dinero, porque te van a pedir o que aparezcan los celulares o que ponga la platita. Por eso que es muy importante tener el circuito físico correctamente administrado con la documentación que respaldan cada uno de los movimientos. Entonces, volviendo al circuito administrativo, separamos los dos ejes. El eje económico-financiero es el que nos referíamos en contabilidad 1 con la conciliación bancaria, con el arqueo de caja. Ahora, si nos enfocamos en el eje del producto, nos referimos al sistema de compras, al sistema de ventas, al sistema de producción, es decir, a toda la documentación que respalda el movimiento físico de todas las cuentas contables que forman parte del rubro de bienes de cambio. ¿Soy claro? ¿Sí?
Bueno, cuando hablamos de factores, esto ya lo vimos, lo voy a pasar medio rápido, hablábamos de bienes que se consumían en el primer uso, lo usábamos una vez y no lo podíamos volver a utilizar, y hablábamos de bienes que perduraban y que se podían consumir más allá de un solo uso. Entonces decíamos que esos bienes se llamaban bienes de consumo durable y nos referíamos concretamente a los bienes de uso. Si hablamos de recursos naturales, nos referíamos concretamente a lo que extraíamos de la tierra. También tenemos otros recursos, como los recursos humanos y básicamente el capital financiero, que no es ni más ni menos que el dinero que afectamos a una empresa, que afectamos a un proceso de producción. Si combinamos todos estos factores, lo que hacemos es poder transformar materiales y materias primas agregándole un costo de conversión. Este costo de conversión es la tecnología que aplicamos en el proceso, impulsada por la mano de obra directa de las personas que operan esa tecnología, para obtener como final del proceso un producto elaborado, un producto terminado o un servicio que estamos prestando. Yo les decía que el enfoque tradicional de costos básicamente se enfocaba en la producción de bienes, pero que a partir de la década del 60, en la composición del PBI, del Producto Bruto Interno de las distintas naciones, la prestación de servicios empezó a tener cada vez un peso mucho más importante que la producción de bienes. Tal es así que hoy en día la generación de servicios tiene un peso muchísimo más importante que la producción de bienes. Si no, analicemos el valor de distintas compañías. Lo que vale hoy en el mercado, Mercado Libre, lo que vale Amazon, lo que valen Uber, todas estas compañías que hay un libro interesante que es Capitalismo sin Capital, que son empresas que tienen un valor enorme, pero que se dedican exclusivamente a prestar servicios. Pensando en un sistema de producción, es lo que hablábamos recién, tenemos una función sistémica que si bien cada una de estas funciones, por ejemplo, compras, producción y ventas, tienen una autonomía per se, pero que a su vez estas están integradas como eslabones de una misma cadena. Si integramos compras, esta compra está enganchada con producción y esta producción, una vez que terminemos con el producto terminado, exhibimos ese producto y lo vendemos, estamos cerrando este sistema que arrancó en el inicio de la compañía con la compra de determinados materiales y materias primas, y pudimos completar todo el proceso para transformar esa materia prima original en dinero, producto de la cobranza de la venta de lo que hemos fabricado o del servicio que hemos prestado. Por eso que la función de producción es una interacción de distintos eslabones. Cada eslabón es autónomo, pero está directamente relacionado y dependiente del eslabón que sigue. Ya hemos hablado de qué son los materiales, decíamos que eran elementos que utilizábamos o que consumíamos en un proceso de producción. El elemento que utilizamos, dimos el ejemplo de la madera, dimos el ejemplo del algodón, y como material que se consume, en el ejemplito que vimos en la elaboración del cemento, veíamos el combustible que utilizábamos para que funcione el horno. Ese sería un material que se consume en el proceso de producción, que quizás después no lo vemos reflejado en el producto terminado,
pero hemos necesitado de ese combustible para que funcione el horno y para que ese horno me permita avanzar en el proceso de producción al producto que en un momento estaba en elaboración y termina en producto elaborado. También tenemos elementos auxiliares, como los hemos visto, y dimos ya distintos ejemplos. Ejemplos de insumos y de productos. Me pareció, sobre todo por la región en la que nosotros estamos inmersos, y que a veces no los identificamos como un insumo, pero si miramos el campo, nosotros terminamos con un grano, terminamos con la cosecha de un cereal, pero para llegar a ese momento hemos pasado por una serie de pasos que para nada han sido sencillos. Primero, y no está en esta foto, tenemos que arrancar del elemento principal, que es la tierra. Ahí me tengo que poner a pensar, ¿soy titular de esa tierra o tengo que salir a alquilarla? Entonces, el arrendamiento puede llegar a ser un insumo muy importante en el costo de la producción agrícola. Sin ir más lejos, arrendar un pedazo de campo, estamos hablando de un porcentaje que ronda entre el 30 y el 40% del valor bruto de la producción. Insumos importantes tenemos agroquímicos, urea, fertilizantes. También hablábamos de factores hoy y decíamos servicios intermedios. ¿Cuáles serían los servicios intermedios por excelencia que vemos en el campo? Todos los servicios que me brinda un contratista rural. Necesito de alguien que haga la siembra, necesito de alguien que fumigue, necesito de alguien que aplique determinados fertilizantes y avanzada la sementera, avanzada el proceso de siembra y de crecimiento vegetativo del cereal, llegamos al momento de la cosecha, que sería el anteúltimo servicio intermedio, y digo anteúltimo porque nos falta el último servicio, que puede ser el acopio o puede ser la logística del transporte. Ustedes ven cómo, independientemente de la actividad que nos estemos dedicando, tenemos que enfocarnos a hacer costos para ese proceso productivo. Por eso, en la primera unidad hablábamos de esta visión globalizadora, de esta visión abarcativa, de esta visión multisectorial que tiene que tener la persona que haga costos. Y en el sector en el que se enfoque, tiene que ponerse a estudiar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si pensamos en algún servicio o si pensamos en producir bienes y en servicios intermedios, nos podemos encontrar con, por ejemplo, el suministro de agua corriente, con el suministro de energía eléctrica, con el suministro de combustibles. Podemos pensar, por ejemplo, en una empresa que se dedique, se me viene a la mente OPESA, es la operadora de estaciones de servicio de YPF. Lo que hace es brindar un servicio. Ese servicio claramente tiene la posibilidad de calcularse el costo, y calcular el costo en la prestación de servicios es un tanto más complejo que en la producción de bienes, probablemente. Sobre todo porque en la prestación de servicios, ya lo vamos a ver en la unidad respectiva, el servicio tiene la particularidad, primero, que es intangible, segundo, que no se puede estoquear, tercero, que en el mismo momento se encuentra el proveedor y el cliente, y el cliente percibe la calidad del servicio en el mismo momento que el proveedor
se la está prestando. Esto lo que hace es que ese proveedor no tenga margen de error. Si fuiste a cargar combustible a esa estación de servicio y el servicio que te brindó el playero fue pésimo, probablemente no tengas revancha. Y la próxima vez, si es que tenés opciones, elijas otra estación de servicio porque la experiencia anterior no fue válida. Otro ejemplo, si pensamos en la elaboración de dulce de leche, ¿qué podemos encontrar como materiales directos? Materiales directos, todas aquellas materias primas que ponemos en la tina, en la olla, en el recipiente de cobre que utilicemos para fabricar el dulce de leche. Vamos a estar vertiendo leche, vamos a estar agregándole azúcar, bicarbonato, vainilla, probablemente algún colorante. Y estos serán los elementos que los identificamos claramente con la fabricación de ese producto. No sé, siempre que pensemos en la elaboración de un producto, arrancamos con una receta magistral. Todos los elementos que tenemos en esa receta magistral, si pensamos en el proceso de elaborar una torta, agarramos la receta y cada uno de esos ingredientes van a ser considerados materias primas. Probablemente, si elaboramos tortas para luego venderlas, entreguemos esa torta en un determinado envoltorio, en una determinada caja. Entonces, para la presentación de ese producto, vamos a tener envases, etiquetas, que van a ser materiales que no van a ser considerados materias primas porque no se utilizaron para elaborar el producto principal, pero que sí son necesarios para terminar y presentar a mi cliente ese producto. ¿Sí? No es un error, es la clasificación que tiene que hacer el analista de costos. Eh, yo puedo considerar un envase como material directo. Quizás en esta filmina yo haría la clasificación distinta. A la leche, al azúcar y al bicarbonato lo pensaría como materia prima directa y al envase y a la etiqueta como material directo. Ahora, si yo pienso, sigo tratando de imaginarme en una empresa de elaboración de dulce de leche. ¿Cómo vendo yo ese producto? Lo vendo en un frasco de vidrio de 500 gramos. Todo lo que forme parte de ese producto, de ese frasco de vidrio con el contenido de dulce de leche, lo considero directo. ¿Cómo presento yo ese producto en el mercado? Lo envaso en cajas de cartón de 12 unidades que luego las voy a estibar, las voy a apilar en un pallet y lo voy a mandar al supermercado en pallet. Puedo pensar que la caja de cartón, el pallet y el stretch, el nylon que uso para envolver a todas las cajas de cartón, son materiales indirectos, porque no lo veo directamente relacionado en el producto pote de dulce de leche que tengo en mis manos. ¿Se comprende? Cuando analizamos costos, no tomen ningún concepto como determinante. Muchos de estos conceptos, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Muchos de estos conceptos son de análisis relativo. ¿Lo puedo incorporar o no lo puedo incorporar y lo tomo como indirecto? Bueno, ya hemos hablado del circuito físico y circuito administrativo, se los dejo como ejemplo, no quiero perder demasiado tiempo, si no, no vamos a llegar a terminar.
Registración contable. Nosotros cuando hacíamos en contabilidad 1 el asiento de compra, lo que hacíamos era registrar materiales o materias primas a proveedores. Lo que nosotros acá hacemos en este ejemplo es abrir ese asiento de compra que teníamos materiales a proveedores en distintos subdiarios. Por eso yo les decía recién, cuando me preguntaban la relación entre la contabilidad patrimonial y la contabilidad de costos o de gestión, es que el armado del plan de cuentas de la contabilidad patrimonial tiene que tener la apertura necesaria y suficiente para seguir abriendo subcuentas y subdiarios que me permitan poder trabajar la contabilidad de costos. Ustedes verán que lo que hacemos es, en este caso, utilizar una cuenta contable de movimiento, que es la cuenta compra, que la usamos simplemente para manejar dos subdiarios distintos. Por un lado el subdiario de materiales y por otro lado el subdiario de compras. ¿Y por qué? Por lo que yo les decía recién cuando veíamos el circuito administrativo. Porque quien maneje el depósito de los materiales necesita llevar el control, necesita llevar la ficha, así como veíamos el subdiario en bienes de cambio cuando manejábamos inventario permanente. Él necesita llevar esa ficha para controlar los materiales. Y por otro lado, en la parte de compras, tienen que llevar la cuenta corriente de ese proveedor. Por eso es que empezamos a manejar distintos subdiarios. Sí, que teníamos, claro, básicamente teníamos esta diferencia. Cuando usábamos inventario permanente, el asiento de costo lo registrábamos inmediatamente después de la venta y para poder calcular el costo usábamos esa ficha que tenía una primera columna con el concepto y luego teníamos tres columnas, entradas, salidas y existencia. Y cada una de estas tres columnas las identificábamos en unidades, en valor por unidad y en el importe que resultaba de multiplicar las unidades por el valor unitario. ¿Te acordás? En cambio, cuando usábamos el inventario periódico, lo que hacíamos era registrar contablemente la venta, hacíamos, por ejemplo, caja a ventas, pero no hacíamos el asiento de costo hasta llegado el momento de cerrar el periodo, de finalizar el año. En ese momento, recién, hacíamos el asiento de costo utilizando la fórmula que era costo de mercadería vendida era igual a la existencia inicial más las compras netas de devoluciones menos la existencia final. Esa era la diferenciación entre los dos sistemas de inventario. Y acá nos empezamos a abrir. Para hacer contabilidad de gestión vamos a usar el método permanente, independientemente que en la contabilidad patrimonial se pueda cerrar el balance utilizando el método periódico. Pero como ya dijimos que la contabilidad de costos es análisis, es clasificar erogaciones, clasificar sacrificios económicos o afectación de recursos, necesitamos el mayor grado de análisis posible. Estos son simplemente ejemplos de cómo sería un comprobante que me refleje el traspaso de materias primas de un sector a otro, por ejemplo, del sector almacenes al sector de producción. En este caso es un informe de recepción de materias primas o materiales. Lo estamos recibiendo de un proveedor
y estamos identificando qué materia prima, qué material, qué mercadería estamos recibiendo. Y siempre, fíjense que al pie de todos los formularios está el tema de la recepción, está la firma de quien recibe y de quien entrega, porque lo que estamos haciendo al firmar al pie de cada comprobante es pasarle la pelota, pasarle la responsabilidad de ese control, de ese activo que siempre termina siendo dinero. Acá rescaté un informe de requisición de materia. Sí, te escucho. Tal cual, tal cual. Uno puede ver mercadería, pero la mercadería termina siendo dinero. Si soy cajera de un supermercado, en donde soy la única cajera y falta mercadería, probablemente me hagan responsable de esa mercadería que faltó. Por eso que son cuestiones muy delicadas que uno tiene que tener claramente marcado en ese circuito administrativo la responsabilidad que tiene cada una de las personas que intervienen en ese proceso. Bueno, quiero avanzar y acá nos metemos con el tema de residuos. ¿Qué entendemos por residuos? Cuando nosotros empezamos un proceso de producción, incorporamos materias primas, incorporamos materiales, pero no siempre esa cantidad física de materias primas que incorporamos se termina viendo reflejada en la misma cantidad física de producto terminado. A ver si con un ejemplo puedo ser más gráfico. Si yo incorporo 10 kilos de trigo en un molino harinero, no voy a obtener 10 kilos de harina. Probablemente obtenga 9 kilos y medio de harina y 500 gramos de pellet de trigo o de cáscara de trigo, que fue el resultado del proceso de molienda del grano de trigo, en donde la zaranda me separa los residuos de la harina. No sé si soy claro. Es por eso que en todo proceso de producción aparece lo que denominamos residuo. La definición dice que es un elemento que es incidental, porque es consecuencia de la fabricación de algo. Dice que es no buscado. ¿Por qué es no buscado? Porque en el ejemplo de recién, cuando yo fabrico harina, no estoy buscando obtener la cáscara del trigo separada del grano, sino que lo que yo estoy buscando es fabricar harina, no cáscara de trigo. Entonces decimos que es incidental, no buscado, se obtiene de manera aleatoria, es decir, en la medida que yo vaya fabricando y avanzando con el proceso fabril, y no forma parte del objeto de costo. Acá tenemos el ejemplo de una fábrica de muebles, el aserrín. En la medida que vamos cortando madera, aparece el aserrín, no forma parte del costo el valor del aserrín en el juego de mueble. Pero ahí nos ponemos a analizar si este residuo, por un lado, tiene valor económico o no, y puede que, además de no tener valor económico, este residuo sea un residuo contaminante para el medio ambiente. Entonces, no solamente no tiene valor económico, sino que además voy a tener que pagarle a una empresa que se dedique a recolectar residuos contaminantes para poder deshacerme de él. Entonces, lejos de no tener un valor de recupero,
Ahí estamos, vamos. Sí, que clasificamos a los residuos como un elemento que surge de manera inevitable de un proceso de producción. Y ahí podemos clasificar que este residuo puede tener valor económico, es decir, que si lo vendo me pagan algo por ello. Puede que no tenga valor económico, es decir, que nadie me quiere comprar y pagar algo por ese residuo. Pero lo más grave es que puede suceder que, además de no tener valor económico, sea un residuo contaminante y que yo tenga que pagar para que me lo puedan retirar de mi compañía. ¿Sí? Eh, También hablamos muchas veces de la figura del desecho o desperdicio y a veces nos confundimos el desecho con el residuo. Cuando hablamos de desecho es el residuo que no tiene valor económico y que no se puede reutilizar. Entonces, cuando ese residuo no tiene valor económico, lo llamamos desecho. Sí, porque vi que levantaron la mano y quería ver si podía ver la duda que tenían, pero si quieren me la pueden hacer, habiliten el micrófono y me lo hacen directamente. Sí, perfecto. Ahí está, buenísima la pregunta. Está bueno porque vamos avanzando lo que venía. Cuando de ese proceso de producción yo tengo un residuo y ese residuo tiene valor económico, volvamos al ejemplo de la harina de trigo. Cuando hago la rotura del grano, la cáscara, a través de un proceso adicional, una máquina peletera, una máquina que hace el pellets, lo que hace es mostrar esa cáscara en granos consolidados, como si fuese el alimento balanceado para mascotas, y se vende este pellet en distintas empresas para alimentar ganado bovino. Eh, la empresa o el molino harinero que está fabricando harina obtiene un ingreso al vender el pellet de trigo. El dinero que recibe, producto de la venta del pellet, se incorpora restando al costo de la harina acumulada. Es decir, si yo incorporé 10 kilos de trigo, el valor de los 10 kilos, como considerado como materia prima, son 1.000 pesos y la venta del pellet me representa 100 pesos, el costo de esos 10 kilos es 9.900 pesos. Es decir, al costo acumulado de las materias primas se le resta el ingreso producto de la venta de los residuos con valor económico. ¿Vamos bien? Sí, en un proceso de producción, cuando aparece un residuo con valor económico, el costo del producto se le resta, se le descuenta el ingreso obtenido por la venta de ese residuo con valor económico. ¿Sí? ¿Sí?
Todas estas preguntas me encantan porque son todas las preguntas que vos te vas a tener que empezar a hacer cuando te enfoques en costos en la fabricación de prendas de vestir. Y son las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a analizar el costo de una determinada empresa. ¿Qué respuesta tengo yo para eso? ¿O qué me imagino si me tocara implementar costos? Yo puedo pensar que de ese rollo de tela, quizás en el diseño, en la parte, en el sector de cortado de la tela, podría diagramar los moldes de cortado de una manera tal de decir que el 70% de ese rollo de tela lo uso para camperas y el 30% restante, que a priori parece un residuo, deja de ser un residuo porque pasa a ser una materia prima para la elaboración del barbijo. Entonces, ¿qué costo imputo a las camperas y qué costo imputo a los barbijos? El 70% del valor del rollo será el costo de la materia prima para la campera y el 30% del valor del rollo será el costo de la materia prima para los barbijos. Entonces lo que hago ahí es separar de un rollo de tela dos materias primas. ¿Vamos bien? Ahora, suponte, para hacerla un poquito más compleja, que a su vez de la elaboración de la campera hay otros retazos que aparecen que no me sirve para hacer un barbijo, pero que puede existir un comprador para ese residuo. Te digo una burrada, no sé, lo usan para rellenar almohadones, por decirte algo que se me ocurre, que obviamente no te lo van a comprar al valor del rollo de tela. Eso sí es un residuo que tiene un valor económico y que lo que me paguen por la venta de ese residuo, ese cliente mío que lo usa para rellenar almohadones, ese ingreso por la venta de ese residuo me va a permitir disminuir el costo de la materia prima tela en la elaboración de las camperas. ¿Soy claro? Cuando fabricamos bienes aparecen dos conceptos que parece que son similares, pero tienen, a ver, el resultado económico es el mismo, un menor resultado bruto, pero cómo llegamos a ese resultado económico es bien distinto. Hablamos de productos estropeados y de productos defectuosos. ¿Qué entendemos por productos estropeados? Decimos que el producto estropeado es aquel producto que en el proceso de fabricación revela alguna imperfección que no se puede corregir económicamente y que lo vamos a tener que vender como un producto de segunda calidad. En cambio, el producto defectuoso es el que en el proceso de fabricación tiene alguna imperfección, pero que esta imperfección se puede corregir agregándole más mano de obra o agregándole más materias primas o materiales. Y se convierte, a raíz de ese proceso adicional, en un producto de primera calidad. Y lo puedo vender como un producto de primera. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando veíamos contabilidad 1, analizábamos el estado de resultados y dividíamos en dos partes. En la primera parte, que decíamos que era la parte variable, que era ingresos por ventas, costo de mercadería vendida y resultado bruto o contribución marginal, y la segunda parte que eran lo que llamábamos gastos fijos. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? En el caso de vender un producto estropeado, quiere decir que lo tenemos que vender como un producto de segunda. Por lo tanto, me disminuye el ingreso por venta, pero el costo sigue siendo el mismo. Ahora, si yo vendo un producto defectuoso, que fue
reprocesado y convertido a un producto de primera, el ingreso por venta va a ser el mismo que el de vender un producto de primera calidad, pero como tuvo un reprocesamiento, el costo de reprocesarlo 2 veces se me aumenta y voy a tener en este caso una menor rentabilidad bruta como consecuencia de un aumento del costo. En cambio, es que vos imaginate que tenés los dos productos. Yo soy el comprador, voy a la góndola. Los dos productos para mí son iguales. Los dos son 2 potes de dulce de leche de medio kilo. Nada más que uno lo tuviste que volver a envasar y el otro salió bien de primera. ¿Por qué me vas a cobrar un pote exactamente igual al otro más caro que el otro? Entonces, en el ejemplo del producto defectuoso y del producto estropeado, es que en ambos casos obtenemos una rentabilidad menor. En el caso del producto estropeado, consecuencia de un menor precio de venta. En el caso del producto defectuoso, consecuencia de un incremento en los costos. ¿Se entiende esto? Bueno, sí, yo les digo que en el caso del producto estropeado y del producto defectuoso, en ambos casos se obtiene una menor rentabilidad. ¿Comparada con qué? Una menor rentabilidad comparada con el producto que salió bien de una. En el caso del producto estropeado, tengo una menor rentabilidad porque como lo tuve que vender como un producto de segunda, lógicamente el precio de venta es un precio de venta inferior al producto de primera. En el producto defectuoso, como a raíz de un reprocesamiento lo puedo transformar en un producto de primera calidad, voy a obtener también una rentabilidad menor, pero como consecuencia de un incremento en los costos. ¿Sí? Hablemos de mermas. La merma hace referencia a una pérdida en el rendimiento de un material o de una materia prima. Por ejemplo, si yo tengo que utilizar en un proceso de combustión un determinado combustible altamente inflamable y no conservé ese combustible en un recipiente en condiciones óptimas, seguramente ese combustible va a sufrir evaporaciones y voy a tener menos cantidad de líquido que el que había comprado originalmente. O también podemos encontrar en determinadas materias primas y productos pérdida de peso como consecuencia de un proceso de maduración. Por ejemplo, si me dedico a fabricar salamines, cuando termino de elaborar el salamín, tiene un determinado peso, pero aquellos que tengan familiares en el campo y que hagan factura o que conozcan de este proceso, cuando faenamos un cerdo y hacemos salamines, inmediatamente lo que hacemos es ir y colgarlo o en una pieza que tenga determinadas condiciones de humedad para proceder al secado o en una cámara con un determinado ambiente. ¿Y el secado qué es? Secar un producto es que ese producto pierda humedad y al perder humedad ese producto pesa menos. Entonces, si yo peso ese salamín cuando recién lo elaboré y lo peso en el momento que lo voy a llevar a la góndola, seguramente tuve una pérdida de peso consecuencia de una evaporación, consecuencia de un proceso de secado. Si vamos, por ejemplo, a la fabricación de los quesos, ustedes verán cuando van al supermercado y quieren ir a comprar queso de rallar,
que se encuentran con distintos tipos de queso sardo o distintos tipos de queso reggiano. Uno tiene un precio de 800 pesos el kilo y el otro tiene un precio de 1.500 pesos el kilo. Y uno se pregunta, pero ¿no es el mismo tipo de queso? Claro, es el mismo tipo de queso, con la diferencia que el que vale 800 pesos es un queso que tiene un menor proceso de maduración, por lo tanto es mucho más fresco y cuando lo voy a intentar rallar no lo puedo rallar y se me hace pelotas. En cambio el que vale 1.500 tiene 6 o 7 meses de estacionamiento y es un queso que tiene otra calidad y otra facilidad para poder rallarlo. Entonces, alguno de ustedes me preguntará, ¿pero no es la misma materia prima que incorporé para fabricar un queso que otro y que solamente lo que diferencia uno de otro es el grado de mayor o menor concentración de humedad? Y yo te digo que sí. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia por el cual un queso con mayor estacionamiento es mucho más caro que el otro? ¿Alguien me la puede decir? Correctamente. ¿Se acuerdan que recién hablamos del costo de oportunidad? Si yo en lugar de tener ese queso estacionado, que a valores corrientes tiene un valor, no sé, pensando en, para hacer fácil la cuenta, 1.000 pesos el kilo, un rellenito pesa 7 kilos, un queso vale 7.000 pesos. Si tengo 10 quesos, 70.000 pesos, no es lo mismo que tener 10 quesos estacionados que tener 70.000 pesos colocados en plazo fijo. Entonces, volvemos a lo mismo, tener materiales, tener producto elaborado en una cámara, en un almacén, estamos teniendo dinero en efectivo. El proceso que lleva tener un producto terminado con un mayor grado de calidad hace que ese producto sea un producto mucho más caro en góndola. Si no, vayamos al ejemplo que maneja Ricardo Vilene en su libro, el tema de la industria vitivinícola. ¿Por qué tenemos vinos que valen 100 pesos la botella y tenemos vinos que salen 4.000 pesos la botella? Y a todos nos gusta tomar el que vale 4.000. Entonces, por algo es. El proceso de añejamiento tiene un costo de inmovilizar ese capital. Y todos estos elementos forman parte del costo del producto que estamos trabajando. Volviendo a la RT17, volviendo al tratamiento contable de las mermas, nos preguntamos, ¿la merma forma parte del costo o no? ¿Y cómo tenemos que hacer para incorporar la merma al costo del producto? Si yo tenía 1 kilo de carne de cerdo incorporado a un producto que puede ser un jamón crudo o una bondiola, y si termino vendiéndolo en lugar de 1 kilo por el proceso de secado en 700 gramos, ese kilo que me costó 500 pesos, lo tengo que dividir por 0,7, que fue el verdadero peso que me termina rindiendo. Entonces, en realidad, no me costó 500 pesos, me costó muchísimo más, porque yo no termino recuperando 1 kilo, sino que en el momento de venta lo que estoy vendiendo es 700 gramos, algo que cuando lo compré por 1 kilo. Por eso que decimos que las mermas se incorporan al costo del producto cuando la pérdida se da dentro del proceso productivo. Cuando la pérdida está fuera del proceso productivo, no es un costo para el producto, sino que pasa a ser una cuenta de resultado negativo. Otra pregunta importante,
Entonces, en el ejemplo que di yo recién del queso, ¿cuál es el lapso de tiempo que se entiende forma parte del proceso productivo? Alguno me dirá, mirá, cuando el queso está ya en el molde y lo sacaste del molde, ahí terminó el proceso productivo. Y otro me dirá, no, el proceso productivo no terminó ahí. Terminó cuando vos lo sacaste de la cámara de secado y lo llevaste a la góndola del supermercado. En el caso del queso de rallar, ese es el verdadero proceso productivo. Cuando yo termino en la fábrica el queso, le pongo la etiqueta o lo envaso al vacío y lo saco a la venta, todos los costos, incluido el costo de mantener inmovilizado el capital, forma parte del costo del producto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Decime. No forma parte del costo. No. Por eso que determinadas reglas para ver si forma parte o no del costo es, primero, que esté dentro del proceso y segundo, que no sea producto de una ineficiencia. Por eso que anoche cuando preparaba la clase, terminaba de repasar lo que íbamos a ver, vi esto y me gustó. Hay bibliografía que habla de Lean Manufacturing, que es el proceso en la manufactura, en la elaboración de mejora continua. En este proceso de mejora continua, toma el concepto del desperdicio con un concepto mucho más amplio que el desperdicio del material. ¿Qué dicen estos autores? Dicen que existe desperdicio, por ejemplo, cuando hay sobreproducción. ¿Qué quiere decir? Yo produje más de lo que me iban a demandar, parte de esa producción no la voy a poder vender y probablemente la tenga que tirar o la tenga que vender a un precio inferior. También hay desperdicio en el transporte cuando yo, por ejemplo, mando un camión para entregar mercadería que tiene una capacidad de carga de 5.000 kilos y lo mando con 1.000 kilos. Estoy desperdiciando una capacidad de carga que indirectamente hace que ese costo de logística me incida mucho más en el precio por kilo del producto transportado. ¿Se entiende? También tengo un desperdicio cuando yo tengo un tiempo de espera que supere el razonable o el mínimo tiempo de espera aconsejable para un nivel de eficiencia. Lo mismo cuando hay exceso en los procesos para fabricar un producto. Si yo para fabricar un producto necesito un par de procesos, pero en la realidad, como tengo máquinas obsoletas, utilizo 3 o 4 procesos en lugar de 2, ese exceso en la cantidad de procesos es un desperdicio y no debería formar parte del costo del producto. Lo mismo cuando tengo un manejo de inventario incorrecto. Lo mismo cuando tengo una mayor cantidad de movimientos en la fabricación de un producto. Cuando yo tengo un empleado que en lugar de hacer un bominado de un motor de una sola vez, utiliza 2 o 3 movimientos adicionales a lo que me indica la máquina, estoy aplicando una mayor cantidad de tiempo y esa mayor cantidad de tiempo es una mayor cantidad de costo. Ese exceso de movimiento no puede formar parte del costo del producto. Cuando tenemos un defecto en el producto, recién vimos producción estropeada y producción defectuosa. Este defecto en el producto, consecuencia de una inoperancia, no puede formar parte del costo del producto. O cuando tengo personal subutilizado. En lugar de hacer este proceso con un empleado, tengo 3 trabajando en un mismo proceso que podría hacer con uno solo. Evidentemente, todos estos problemas de ineficiencia son considerados desperdicios. ¿Vamos bien?
Bueno, intento ir un poquito más rápido en esta parte final para en esta conexión de Zoom ya terminar. Sé que muchos de ustedes tienen que cursar contra 2. ¿Qué hora es? Que no tengo reloj. Bueno, intento de ver esto y cualquier duda, la próxima clase me la preguntan o me la preguntan en el foro, ¿sí? Que estoy pendiente siempre del foro para poder ayudarlos. No dejen de preguntarme. Cuando hablamos de, bueno, cuando hablamos de inventario, hablamos siempre de dinero. Hablamos de inventario en distintos momentos. Puede ser que el inventario se refiera al inventario de la materia prima, puede ser que se refiera al inventario de la producción que estoy trabajando, que aún no se terminó, o puede ser que me refiera al inventario del producto que está terminado. Cada uno de estos inventarios tiene una consecuencia diferente, ya sea para abastecer otro proceso de producción, para seguir produciendo y llegar al producto terminado, o si tengo el producto terminado para distribuirlo y entregarlo. Vamos a ver cuando tenemos diferencia de inventario, si estas diferencias de inventario son normales, las podemos incorporar al costo dentro del costo indirecto de producción, pero todo lo que sea extraordinario, todo lo que sea problema de ineficiencia, nunca va a formar parte del costo, sino que lo vamos a considerar como una cuenta de resultado en el estado de resultados dentro de las pérdidas. ¿Por qué impacta el costo de inventario? Básicamente por el costo de oportunidad. Ustedes recuerden que tener un inventario totalmente sobredimensionado implica inmovilizar capital de trabajo. Si yo tengo inventario inmovilizado porque me quiero quedar tranquilo de que voy a poder abastecer siempre a la gente de la parte de comercialización, pero este inventario está totalmente desmedido, voy a tener el reproche del gerente financiero que me va a decir, flaco, yo necesitaba ese dinero del sobrante de tu inventario para poder pagar los sueldos. Y sin embargo tengo al personal una semana atrasado en el cobro del salario. O me puede decir, como vos tenés mucho inventario y no lo hiciste rotar en el tiempo necesario, tuve que sacar un préstamo para poder terminar de pagarle al proveedor. Pensemos el concepto de inventario en la escasez de recursos que tiene toda compañía o toda empresa. Bueno, les doy una idea del costo de almacenamiento y el mantenimiento, le doy algunos valores que rescaté de alguna bibliografía de cuánto representa en términos porcentuales la medición del capital invertido y la medición del costo de almacenamiento, la formulita de cómo sacamos el costo de mantener un inventario, y me interesaría redondear con el tema de la gestión de stocks y del concepto punto de pedido. El punto de pedido es un concepto que significa comprar en el momento oportuno la cantidad necesaria justa de mercadería. ¿Cómo sacamos este punto de pedido? El punto de pedido es una formulita que surge de sumar al stock de seguridad. El stock de seguridad es la cantidad mínima de mercadería que yo siempre tengo que tener. Cuando digo mercadería estoy diciendo materia prima, estoy diciendo materiales, ¿sí? Los tomo como sinónimos. El stock de seguridad es la cantidad mínima de mercaderías o materias primas que tengo que tener para que ese proceso de producción no se interrumpa. A ese stock de seguridad le sumo el tiempo de reaprovisionamiento, que es lo que demora mi proveedor en entregarme esa mercadería, multiplicado por el consumo diario de mercaderías o de materiales. Entonces, la formulita de este punto de pedido es stock de seguridad más tiempo de reaprovisionamiento por el consumo diario. Doy un ejemplo de gestión de stocks. Hablo también del lote económico de compra, pero quiero terminar porque me va a cortar el Zoom. Estoy mostrando el modelo gráfico del lote económico de compra
y cuándo se produce la ruptura del stock, la formulita de stock, y quería llegar a esta última filmina, analizando la gestión de stock de una cadena de farmacias, como puede ser, por ejemplo, Pharmacity. La persona encargada de costos que analiza el stock, ¿qué es lo que está teniendo en cuenta? Está teniendo en cuenta muchos sectores o muchos aspectos que inciden en este stock. Por un lado, la plataforma logística. Es lo que hablaba yo recién cuando analizábamos el éxito, por ejemplo, de Mercado Libre. Mercado Libre lo que hace es unir rápidamente comprador con vendedor con un excelente servicio de logística, lo que hace que en 48, 72 horas ese cliente cuente con el producto en su domicilio independientemente de donde vive. Entonces, una correcta plataforma de logística me permite optimizar la gestión de stock. Periodo de pago y condiciones anuales. Básicamente, el ciclo de cobros y el ciclo de pago es muy importante para la gestión de stock. Si yo cobro mucho más corto de lo que pago, me va a permitir tener un ciclo de dinero mucho más beneficioso, con un superávit de dinero de capital de trabajo, que si esta relación fuese inversa. El tiempo máximo de suministro es lo que recién veíamos en la formulita con la sigla TRD, tiempo de reaprovisionamiento. El importe del pedido, es decir, cuánto es lo que me conviene pedirle a ese proveedor para que esa compra sea lo más rentable posible. Si pido 10 unidades, probablemente me cobre el precio por unidad, pero si pido 100, me hace una bonificación, un descuento de un determinado porcentaje. Por lo tanto, es muy importante en la gestión de stock encontrar para cada producto y para cada proveedor el importe y la cantidad mínima indispensable que me hacen más rentable esa compra. El stock previo que tengamos, es muy importante considerar el stock que manejamos. Por eso hablábamos en la formulita de punto de pedido del término SS, stock de seguridad. Deberíamos tener reducido al mínimo posible este stock de seguridad. ¿Por qué digo al mínimo posible? Porque este stock de seguridad lo que me debe asegurar, valga la redundancia, es que nunca se provoque en mi compañía un quiebre de stock de producto terminado o un quiebre de stock de materiales y materias primas que me interrumpan la continuidad del proceso de producción. Y el último tema importante en la gestión de stock es conocer otros productos o conocer otros materiales y materias primas que son las denominadas materias primas o materiales sustitutos de esa materia prima original que yo venía trabajando. Bueno, no quiero extenderme más. Con esto estamos terminando lo que tenía previsto para dar en el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que yo les pueda ayudar a comprender, estoy disponible. De lo contrario, los libero para que puedan prepararse para la próxima clase. Bueno, perdonen que las últimas fui medio rápido, pero los conceptos básicos y más importantes de la unidad los hemos desarrollado y abordados a todos. La semana que viene vamos a intentar ver mano de obra, ¿sí? Les agradezco mucho y les deseo que tengan un lindo día. Hasta luego.